Buenos días, queridos estudiantes del grado noveno 3. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. En el día de hoy les voy a hablar de tres temas importantes que son la cosecha de los violentos, una obra de arte, el 9 de abril, al que se le llamó el Bogotazo, y el artículo 26, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es el taller tipo Saber 4 de noveno, le habla su profesor de Competencia Ciudadana, Eduardo Castañeda. En la cosecha de los violentos, que es una obra de Alfonso Quijano Acero, podemos notar, ustedes se pueden ubicar en el libro en la página 204, el libro Prepárate para el Saber noveno. Ahí está también el dibujo, la pintura. Podemos observar muchos cuerpos asesinados, caídos, pero no solamente está muerta, no solamente hay cuerpos muertos, seres humanos muertos, también podemos observar que el árbol se encuentra totalmente sin hojas y seco. O sea, podríamos decir que también el paisaje, el árbol, el medio ambiente se encuentra muerto. Entonces, es una obra que evidencia toda la muerte que se dio en los años 60 y 70 en nuestro país como resultado de los enfrentamientos entre liberales y conservadores, donde hubo muchísimas muertes de ambos bandos. Entonces es lo que nos quiere representar con esta obra de arte, la cosecha de los violentos. El 9 de abril de 1948 es conocido en el país como el Bogotazo. Ese día, Jorge Eliezer Gaitán, a quien se consideraba como el más firme candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal, recibió 3 impactos de bala que le causaron la muerte. Este fue el inicio de uno de los hechos más recordados en la ciudad desde su fundación, al que se le llamó el Bogotazo. Gaitán salía de su oficina a concederle una entrevista a un joven estudiante de Derecho de origen cubano, llamado Fidel Castro. Esta entrevista se la iba a conceder con motivo del Congreso de las Juventudes Latinoamericanas. Lógicamente esta cita no se dio porque Gaitán es asesinado antes de cumplirla. El autor material del magnicidio fue Juan Roa Sierra, quien murió linchado inmediatamente por la muchedumbre, por la gente que se encontraba ahí en la plaza, y donde fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. La gente enfurecida lo asesinó inmediatamente y nunca se pudo saber quién fue el que le pagó a este señor para que asesinara a Jorge Eliezer Gaitán. Se dice que fue la CIA, que fue el gobierno, que fueron los conservadores, que lo mataron los comunistas, que lo mandaron a matar los Estados Unidos. En fin, nunca se supo quién fue. La incertidumbre, la rabia, la impotencia y la inconformidad de miles de bogotanos, la mayoría de ellos de los estratos más bajos, de la gente más humilde, que veían en Gaitán su esperanza política de un país con una menor desigualdad económica y con una reforma agraria justa, se salieron a las calles enfurecidas y se desató una ola de violencia y destrucción que empezó en Bogotá y luego se extendió a muchas regiones del país. Por último les hablaré del artículo 26 de los derechos territoriales de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Primero, los pueblos indígenas, dice el artículo, tienen derecho a las tierras, a los territorios y a todos los recursos que se encuentren en ellas y que tradicionalmente ellos hayan poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Segundo, los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, los territorios y los recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Tercero, los estados tienen que asegurar el reconocimiento y la protección por medio de la ley de esas tierras a los indígenas, de esos recursos y de esos territorios. Este reconocimiento debe ser respetado debidamente y así como sus costumbres, sus tradiciones y la forma como ellos trabajen y mantengan los territorios y las tierras que tienen a su servicio. Entonces, de esta manera, Colombia, como nación multiétnica, porque hay muchas etnias, y pluricultural, porque hay diversas culturas,
ha establecido que las comunidades indígenas y negras tienen derecho a decidir sobre los territorios que ellos poseen. Y para ello es fundamental que se reconozcan sus derechos territoriales, tal y como lo señala la Corte Constitucional. Sin el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la identidad cultural y a la autonomía serían solamente unos reconocimientos formales de papel, mas no se llevaría a la práctica. Teniendo en cuenta la explicación anterior, debe responder las preguntas que se encuentran en las páginas 204, 205 y 206 del libro Prepárate para el Saber de la 1 a la 9. Son preguntas de selección múltiple donde ustedes van a aparecer preguntas relacionadas con cada uno de los temas que les acabo de explicar. Cada pregunta va a tener 4 respuestas A, B, C, D, de las cuales usted solamente debe escoger la respuesta correcta.